Bueno, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que ha llegado puntualita como corresponde. Ella es Gabriela Corimanya. ¿Es Corimanya o Corimania, Gabrielita? Corimanya. Corimanya. Buenos días. Un gusto tenerte. Gabriela es representante de la SUNAS, la Superintendencia de Servicios de Saneamiento, una muy querida amiga de hace muchísimos años. Y hoy nos visita porque vamos a hablar de qué. Del procedimiento para presentar su reclamo en materia de agua. No se pierda este programa. Procedimiento para presentar sus reclamos en materia de agua. Lo que usted debe saber para presentar un buen reclamo, que salga fundado, un reclamo que salga adecuado, que no le den a usted, que usted no tenga problemas ni nada parecido. Así que vamos a hablar de eso con Gabriela. Gabriela, para empezar, ¿cuáles son? Un aplauso, mira, Coquito Calderón te está aplaudiendo porque no se está viniendo después de no sé cuántos años al programa. Tú sabes que te traes tu portátil. No, este programa le trae suerte a las invitadas porque se sacan becas, qué bueno. etcétera. Vamos a conseguir entonces Vas a conseguir aumento de sueldo, etcétera. Mira, ¿cuáles son las cosas que tiene que saber un consumidor para presentar un reclamo? Lo primero. Primero que nada, dime, ¿cuáles son los temas más reclamados por los usuarios ante las SUNAS? Bueno, el que siempre se presenta más y que no baja finalmente la tendencia es el consumo elevado, ¿no? Cuando el usuario recibe, está en su casa, recibe el recibo, valga la redundancia, en su casa, y ya no significa lo que ha pagado el mes pasado, ¿no? Si pagaba 40 soles, ahora es 80, o quizás 100, o 120, o 300 soles, o quizás mucho más, ¿no? Entonces, la primera causa, lo más común es facturación excesiva. Exacto. El consumidor dice, yo no gasté tanto. El consumo elevado, ¿no? Porque en realidad incluso el tema de la facturación parecería o está más relacionado, digamos, a qué es lo que me está facturando la empresa. Si me está facturando un predio, digamos, una unidad doméstica o comercial. En este caso se trata, por ejemplo, del consumo elevado. Ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el usuario, como te digo, ¿no? Ve, se sorprende y dice que quizás los metros cúbicos que estaba pagando ya no es el mismo en el último recibo que le llegó. Entonces, lo primero que tiene que hacer es verificar las instalaciones de su casa, las instalaciones sanitarias, porque podría ser que tuviera una fuga. Entonces imagínate, Crisólogo, va a la empresa de agua, que es en realidad el procedimiento para presentar el reclamo, pide el formato, pero ¿qué pasa si la empresa luego va a inspeccionar y encuentra la fuga que la persona no detectó? Que la persona, por cierto, claro, estuvo fastidiada, vio el recibo y dijo, no, tengo que reclamar en este momento porque si no se pasan los días. No, lo primero que tiene que hacer en realidad el usuario es poder verificar en su domicilio. Okay. Ahora, tú sabes pero espera, ese es el primer motivo de reclamo. Sí, ¿Cuáles son los otros dos? Porque hay mucha queja por cambio de medidor, Gabriel. Exacto, también, por ejemplo, y eso ya tiene que ver ya no relacionado a la facturación, sino otro tipo, digamos, de problema. Le cambiaron el medidor y entonces lo que venía obviamente también pagando ya no es lo mismo. Y eso representa también un consumo elevado, sí, pero en realidad está más relacionado al medidor. ¿Por qué se cambia el medidor? Bueno, se cambia el medidor porque el medidor, como todo aparato, no tiene una vida eterna, ¿no? Tiene un periodo, digamos, determinado, digamos, de utilidad y debe de ser cambiado. ¿Cada cuántos años es que se cambia el medidor? ¿Sale de 5 años? Un medidor debe ser entre 3, 4 años, no más en realidad el tiempo, ¿no? Además, fíjate, es un aparatito que funciona todos los días, no tiene descanso, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras propias casas aparatos, la computadora, por cierto, que tiene una periodicidad, y eso que la dejamos descansar porque no todo el día la utilizamos, imagínate el medidor, todo el día está corriendo a la agujita para medir lo que uno consume de agua. Quizás en el único momento que para es con las noches, cuando no estamos utilizando el servicio, pero aún así, de todas maneras, ¿no es cierto? Si utilizamos pues el lavatorio de manos, si estamos utilizando el baño, igual el medidor va a ser. Ahora, a veces usted, amigo oyente que me escucha, no se da cuenta que tiene una fuga, ¿no? O sea, a veces usted dice, no, fuga en mi casa jamás, los caños no gotean, ni nada. Pero, por ejemplo, yo le cuento una experiencia personal que me pasó antenoche, ¿no? Me levanto en la madrugada para ir al baño y en el silencio de la noche descubro que mi inodoro goteaba. O sea, tuvo que estar todo en silencio, toda la ciudad, toda la casa en silencio, y recién me di cuenta de que había una gotita imperceptible que estaba que te cae, y yo no me había dado cuenta. Recién así es que se puede llamar al gafitero para que solucione el problema. Pero esa gota cayendo, ¿desde cuándo estará cayendo? Yo no lo sé. Entonces, usted puede tener un problema similar y luego se queja, oye, pero ¿por qué estoy pagando más?
es que hay fugas y fugas, ¿no? Exacto. Hay fugas que son notorias y hay Como fugas la que del son Estado. invisibles. Por supuesto. No, y esas incluso las invisibles, u otras que incluso son visibles y son fácilmente, por ejemplo, que uno los pueda detectar, es también la de los inodoros, ¿no? Porque, por ejemplo, jalas la palanca y piensas que ya el jevecito cerró bien en la parte del tanque del agua, del inodoro, y no es así. Si tú levantas, después ves que dices, ¿por qué la agüita está ahí posada en la taza y se está moviendo? ¿Por qué se está moviendo? Porque se está filtrando el agua, está pasando y eso hace, digamos, que genere un movimiento. Igual, fíjate, si el caño o el goteo puede ser mínimo, imagínate lo que se pierde en ese tanque de agua. Entonces, si nosotros no estamos verificando, o la ducha, ¿no? Todos quizás en casa nos bañamos en las mañanas antes de salir a trabajo o a estudiar y luego ya está, nos fuimos y quizás hasta el día siguiente no estamos viendo si la ducha está correctamente cerrada, Eso también pasa. si la tina, entonces Eso también pasa. Exacto. O sea, son casos de la vida cotidiana y entonces si usted tiene el inodoro goteando, si usted, a mí me ha pasado con eso de la ducha, exactamente me ha pasado, ¿no? Y hay una fuga ahí porque Exacto. de ese cañote que usted tiene en la ducha está cayendo el agua. Y esto, y hay mediciones acerca de que cuánto puede consumirte esas gotas cayendo cada 24 horas, ¿no? Sí, Hay por mediciones, usted se sorprendería Ujú. con la cantidad de líquido que usted puede perder con estas pequeñas fugas, ¿no? ¿Tú tienes datos al respecto? Exacto, por ejemplo, mira, un caño malogrado al mes podría representar 48 soles más en el recibo, 29. Un caño. Un caño, solamente un caño, Ya. si digamos que no está correctamente cerrado. Un inodoro malogrado podría representar 900 soles. Dios Imagínate, mío. son 150.000 litros de agua. Es que en el inodoro a veces es lo que menos consideramos. Igual, si por ejemplo, en el caño, el trompito es lo que finalmente se gasta. En el tanque de agua existe también como un trompo, digamos, un poco más grande de jeve. Ese también se malgasta. A ese también hay que darle reparación y ese no cuesta en una ferretería más de 3 o 4 soles. Y a ese también hay que darle reparación, ¿no? Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, podemos ver y que son fáciles finalmente quizás detectar y que deberíamos estar siempre preparados para, antes de salir de casa, si nadie se va a quedar, chequear. Está bien cerrado el caño de la cocina porque estuviste tomando... No, y hacerlo... te lavaste los dientes Sí. y cerraste bien el caño del baño, el inodoro, la ducha, y luego ya puedes partir, porque si no, fíjate, las siguientes 8 horas que no estás en tu domicilio, todo lo que se termina perdiendo, ¿no? Eso es en lo que nosotros podemos ver en el momento. Lo otro, por ejemplo, son los tanques elevados. La mayor parte ahora de nuestras casas tiene tanque, ¿no es cierto? Porque sí, pues queremos asegurarnos de que siempre tengamos el agua, perfecto. Revisamos el tanque cada cuánto tiempo. Por dos cosas esenciales, por una cuestión de salubridad, porque el tanque tiene que también ser limpiado. No puede estar simplemente dejado, digamos, a la intemperie, pensando que automáticamente No, se va a hicimos limpiar. nosotros un estudio sobre tanques y descubrimos que en la mayoría de los casos no recibe mantenimiento. Por supuesto. Gabriela, nos Sí. vamos a una brevísima pausa y regresamos para decirle cómo presentar su reclamo. No se mueva. 9:31 de la mañana, continuamos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Esta mañana nos acompaña Gabriela Corimaya de la SUNAS y con ella estamos conversando acerca del procedimiento de reclamo que tiene que seguir usted, amiguito oyente, amiguita oyente, cuando tiene algún problema del tipo que sea facturación excesiva, cambio de medidor o cualquier otro, porque hay un procedimiento estándar que ella nos va a explicar con cucharita cómo es. Puede hacer sus llamadas al 330-8487, al 619-0664 y al 0800-00071. Gabriela, a ver, tengo cualquiera de los problemas que se han mencionado, Ya entonces... hice la revisión en casa. Ya porque hice la no tengo revisión en problemas, casa. Entonces tengo derecho a reclamar. Lo que tengo que hacer, lo que tienen que hacer los oyentes es acercarse a la empresa de En agua. primer lugar a la empresa. Por supuesto, el reclamo se pone en la empresa de agua, se pide el El formato. primer respectivo. lugar donde comienza el Por reclamo supuesto. es ante la propia empresa. En todo caso, si quisieran tener una orientación para ver qué cosa, o digamos, cuáles son aquellos fundamentos que deberían de colocar en su reclamo, y incluso la documentación que podría servir, digamos, de prueba para, digamos, que la empresa pueda hacer la revisión respectiva y darle, por cierto, a favor, nos puede también buscar y le podemos orientar. Para eso también estamos haciendo campañas en diferentes distritos. Pero, bueno, volviendo al tema del reclamo. Lo ¿Qué primero es presenta el reclamo? ante la empresa. Ante la empresa de agua.
ojo, tiene el plazo, o sea, y es algo que siempre nos terminan preguntando, Crisólogo, y creo que todavía no lo hemos sacado de nuestra mente. Todavía se cree que para reclamar primero hay que pagar, y eso es totalmente falso. Yo creo, y aparte tú con tu programa siempre haces la difusión, así que es nuevamente, digamos, reiterarle al público oyente de que no, para reclamar no tiene que pagar. Lo que sí, por cierto, debe de tener en cuenta es que tiene que reclamar antes de que se venza su segundo recibo de agua. Eso es muy importante. Por ejemplo, digamos que hace 2 meses le vino ya el tema del consumo elevado y quiere reclamar. Pero antes de reclamar dijo, vamos a ver cómo viene el siguiente recibo de agua. Lo puede hacer, por supuesto. Puede esperar todavía el siguiente recibo para ver finalmente qué ha pasado. Quizás simplemente ha sido una mala facturación en ese mes y luego ha vuelto a su promedio. Si recibe el segundo recibo y ve todavía, digamos, que está el consumo elevado, entonces con los 2 recibos tiene que acercarse a reclamar antes de que se vence el segundo recibo, porque le podrían cortar el servicio. ¿El reclamo cómo se presenta? Puede acudir a la propia empresa físicamente, pero también lo puede hacer a través del teléfono, ¿es correcto? No. Solamente, digamos, por el teléfono puede dejar constancia de algunos problemas operativos que se presentan en su zona. Por ejemplo, un corte de servicio, falta de agua, una rotura, digamos, de alguna tubería y que se haya visto afectado su predio. Entonces, y esas cosas, por cierto, las empresas deben de actuar de manera inmediata, ¿no? Y si quiere poner, por cierto, después el reclamo, lo puede hacer, digamos, si la empresa no acudió a tiempo. Pero en este caso que estamos hablando de reclamos, digamos, comerciales que están relacionados a la facturación, o que, por ejemplo, como el caso del medidor que tú decías, debe de acercarse a la empresa de agua y, bueno, acercarse al módulo, digamos, de atención y decir que quiere reclamar. La persona que lo atiende debería poder, por cierto, orientarle y cuáles son aquellas etapas y cuál es el tiempo que debe de esperar. Hace un momento tú mencionabas sobre el cambio o el posible cambio que haga su procedimiento OCIPTEL. Bueno, en el caso, digamos, de los servicios de agua potable, la empresa de agua tiene 30 días para resolver su reclamo. ¿Qué va a pasar en esos 30 días? Si uno reclamó un recibo, ese recibo está congelado. Si reclamaron los 2 recibos, esos 2 recibos... O sea, mientras el reclamo está en trámite sobre un recibo, está congelada la deuda. Por supuesto. O sea, no es que el consumidor se le pueda combinar, oye, tienes que pagar aunque estés en reclamo, porque si no te vas a ensartar, se te va a acumular. Lo que tiene que ser muy previsor el usuario es que si va a reclamar 2 recibos, siempre esté atento a que la empresa le notifique con el debido tiempo su resolución, porque digamos que le llega la resolución y le dice infundado, y ahí comienza a correr el tema del periodo que tiene que pagar. Obviamente tendría que hacerlo, salvo... A menos de que apele. A menos de que apele. Ahí está el siguiente paso. Es el siguiente paso, o sea, le queda claro que el primer paso es que usted tiene que presentar su reclamo ante la empresa, y la empresa le tiene que dar una respuesta favorable o no. Y si usted considera que la respuesta que le dio la empresa no es la adecuada, usted puede apelar. ¿Y cuánto tiempo tiene una persona para poder presentar poder presentar su recurso de apelación? Desde el día de notificación tiene 15 días para reunir las pruebas, porque en realidad el tema de la apelación es reunir nuevas pruebas que finalmente le den, digamos, o que vaya para darle fundado al usuario. O sea, que no deje pasar el plazo, por eso nuestra invitada dice que usted tiene que estar atenta a la respuesta de la empresa. Exacto. Puede llamarnos para hacer sus consultas al 330-8487 y al 619-0664 y a la línea gratuita intergaláctica 0800-00-071. Tenemos a Pedrito de Arequipa, la voz del Misti. Pedrito, buenos días. Doctorcito, buenos días. Les quiero comunicar de que primerito se acaba de ir ahorita a la señal de Radio Nacional por acá por Moquegua. Ajá. Otra doctor, la queja es para la señorita de la SUNAT. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerda que yo una vez hice la denuncia ahí en su programa? ¿Ya? Sobre la condición del agua que velaban allí en... Sí, la calidad del agua. ¿Sabe qué? Y tomó nota el señor de la SUNAT. Hasta ahorita no soluciona el problema eso la SUNAT. Yo no entiendo, doctor. Repítelo de nuevo, Pedrito. ¿La queja cuál es? Vuélvela a decir. Vuelve a decir tu queja. Señorita. En Moquegua, perdón. Sí, señorita. ¿Sí? ¿Cómo está? No, estoy llamándole a Arequipa, señorita. Disculpe. ¿Sabe qué? Y yo vivo en la urbanización Nazareno, en el Cerro Colorado. ¿Sabe qué es lo que pasa, señorita? Solamente nos dan agua de 4 de la mañana a 7, 8 de la mañana y nos cortan el agua. Yo he ido a quejarme y me han dicho de que eso tiene que ver el gobierno regional. Yo no sé qué es lo que tiene que ver el gobierno regional con Celapar. Esa queja lo he hecho anteriormente a la SUNAT. La SUNAT me llamó, me pidió el número de mi recibo, mi nombre, todo eso, y hasta ahorita no encuentro respuesta y siguen abusando con nosotros
sobre el agua que solamente nos dan 4 horas. Sí, señor, disculpe, ¿me podría dar su nombre, por favor? Y déjalo por el interno. Vamos a tomar, Claudita, todos los reclamos que vamos a recibir en este programa, por favor, Claudia va a tomar nota de ellos y se los va a dar al final del programa a nuestra invitada, no te preocupes. Bueno, ahí tenemos un problema que es, gracias Pedrito, un problema que es recurrente, ¿no? Gente que se queja de que el servicio está interrumpido y que lo tienen por horas. ¿Cómo monitorea la SUNAS este problema que no solo es de esta zona de Arequipa, sino que es muy común? Pero antes tenemos otra llamada. Sí, claro. Marujita de Manchay. Marujita, buenos días, gracias por llamarnos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días también a su invitada. A ver, mire, yo vivo en Manchay y en Portada 3. Lo que pasa es que cuando yo tengo hace como 3, 4 años recién agua, después de 10, 11 años de no haber tenido agua. Y la verdad es que el desagüe y la conexión de agua que han hecho, yo lo he hecho un poco abajo porque yo la verdad no sabía. Y a media cuadra de donde vivo siempre sale el agua de desagüe, no sé si la gente votará. Y sin mentirle, siquiera unas 2 veces al mes debe salir agua asquerosa. Y realmente, y yo lo que quiero es, ¿cuánto es el costo para que me lo levanten un poco más y yo poder mandar a hacer la vereda ahí para que no entre, digamos, a mi casa el agua, porque yo trabajo, entonces tengo que ver eso y quiero saber, y deje al final su teléfono, por favor. Yo quiero saber cuánto es el costo y cómo tengo que hacer, por favor, para que me levanten un poco más el medidor y el otro que es de desagüe. Correcto, gracias. Sí, oye, qué feo problema el que nos ha contado Maruja, porque imagínate, ella sale a trabajar, ella es padre y madre de su hijita, ella sale a trabajar y al regresar a su casa luego de varias horas de ausencia, puede encontrar pues un panorama horrible, ¿no? Totalmente horrible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en este caso? Estamos conversando con Gabriela Corimaya de la SUNAS, el tema procedimiento de reclamo. Le estamos explicando cómo, cuándo, dónde debe reclamar, qué debe hacer. Tips concretos para que su reclamo sea declarado procedente. Porque si usted no hace las cosas como corresponde, va a tener menos probabilidades de que se satisfaga su necesidad. Bueno, teléfonos de cabina 330-84-87 y 0800-00071. Vamos. Erika de Huánuco. Erika, buenos días. Sí, buenos días. Te escuchamos, Erika. Quiero hacer una consulta. A mí me han hecho pagar para Movistar. Creo que empresas de Movistar son estafadores. ¿Te han hecho pagar para Movistar? ¿Qué cosa, hija? Para que me instalan en este teléfono y ni siquiera vienen a instalarme. Ok, ya. Ok, ese es otro tema. De todas maneras, Claudita toma nota para avisarles a los de Movistar. Gracias. No es el tema, mi querida Erika, pero ahí tienes que presentar un reclamo y lo puedes hacer ahí telefónicamente. Y no olvides que te tienen que asignar un código de reclamo, pero tienes que hacer tu reclamo rápidamente. Bueno, vamos con las respuestas. Sí, claro que sí. A ver, en el caso de Pedro de Arequipa, bueno, qué bueno que haya finalmente dejado sus datos. Y un caso, ahí tú comentabas, la continuidad del servicio. En todo el país, Lima y también al interior de no tenemos en exactitud 24 horas de servicio. La empresa normalmente determina, dado, digamos, el tipo, digamos, de servicio, las conexiones, a veces la lejanía o el sector, es cierto, cuántas horas va a prestar el servicio. Lo que sí debería pasar, fatal. Lo que pasa es que, fíjate, tenemos, por cierto, un gran déficit en lo que es inversión en el sector, ¿no? No tenemos, finalmente, así como no hay un 100% de cobertura, la cobertura que tenemos ahora no permite que todos los usuarios tengamos agua las 24 horas. Dime una cosa, y el regulador... Entonces, al regulador le informa a la empresa prestadora, ahí justamente señor regulador, en este caso SUNAS, yo solo puedo prestar servicio. Sí, exacto. Y eso lo que normalmente, por ejemplo, se determina es que sea por asignación de consumo. El señor debe de tener por las 4 horas que tiene del servicio, de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, una asignación. Quiere decir que en su recibo de agua debe decir asignación de consumo y es más, debe de decir cuánto tiempo o cuál es el horario que va a tener el abastecimiento. Y si no dijera... Más bien, eso es lo que justamente tiene que reclamar, porque si no es como que estás en tu casa y dices, hoy día viene a las 4 de la mañana, mañana a las 7, mañana a las 3 de la tarde, y no lo sabes. No, la bueno, empresa pero me parece terrible informarle. Que las empresas no suministren agua a las 24 horas. Sí. Qué dichosos que somos los que tenemos agua 24 horas
y miren qué problema hay. Por eso, ¿qué se va a hacer frente a esta situación entonces? Bueno, en realidad lo que nosotros ahí hacemos con el caso del regulador, uno, es que si la empresa ha determinado que hay un sector que solamente tiene asignación y tiene horas determinadas, digamos, de prestación del servicio, debe de cumplirla, y si no la va a cumplir, debe de tomar las medidas respectivas. De eso justamente nos encargamos de supervisar. Por eso que justamente, qué bueno que pueda haber dejado sus datos el señor Pedro, para llamar y ver qué tipo, digamos, de información es la que tramitó o gestionó. Oye, Pedro, mira, si en tu recibo dice esto de las horas en las que tienes que tener, yo te apuesto a que no lo dice. Supongo yo, porque si no Pedro no estaría tan molesto, pero de todas maneras revela esta situación de que las empresas de agua no brindan el servicio a las 24 horas, el terrible problema que tenemos con la calidad y la prestación del servicio. Ahora, lamentable. Exacto, entonces justamente de eso también se trata nuestra labor. Nosotros lo que estamos haciendo es impulsar justamente de que las empresas mejoren esos indicadores. Si tienen una continuidad de 18 horas... ¿El regulador no les puede exigir que incrementen gradualmente a las empresas? Por supuesto, exacto. Justamente de eso se trata cuando nosotros le colocamos metas, ¿no es cierto?, por cada tipo de indicador a las empresas de agua, y estas deben de invertir para mejorar la prestación del servicio. Para ello, finalmente, lo que hacemos es aprobar las tarifas respectivas cada 5 años, ¿no? Para que la empresa tenga el suficiente, digamos, dinero y pueda hacer las inversiones y mejorar la prestación del servicio. Bueno, en todo caso, lamentablemente, si es que se diera, digamos, todo el nivel de inversión que se necesitara, fíjate cuánto llegaríamos a pagar por un recibo. Tenemos más llamadas al 330-8487 y al 0800-00071. Nos llama Angélica de Surquillo. Angélica, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Te escuchamos. Bueno, mire, nosotros aquí en Surquillo nos han cambiado los tubos de agua a todo Surquillo, ¿no? Y a raíz que han cambiado, ha bajado la presión de agua. Yo antes abría un caño, abría otro y había agua. Ahora no. Yo abro un caño y ya no tengo agua en el otro caño. No sé a qué se deberá eso. Vale, deja tus datos, mi querida Angélica, que nos interesa ese caso, ¿ya? Sí, por Tenemos otra llamada, Próspero, nuestro amigo de Chiclayo. Próspero, buenos días. Buenos días, doctor, y un saludo a la señorita Corimaya. Mire, aquí en la empresa de Lambayeque se llama Excel, y cuando yo fui a solicitar el libro de reclamaciones, me dijeron que no existía el libro de reclamaciones por ser una empresa de agua. Le pido por favor a la señorita nos indique eso, dado de que aquí a mí me llama la atención esa respuesta. Gracias. Vale, gracias por tu llamada, Próspero. Pueden llamarnos al 330-8487 y al 0800-00071. Estamos conversando con Gabriela Corimaya de la SUNAS acerca del procedimiento para presentar sus reclamos en materia de agua potable. Vamos con la respuesta. Voy a ir justamente con esa respuesta porque me parece lo más sencillo. Es cierto, las empresas de agua no tienen un libro de reclamaciones, se denomina libro de observaciones. Lo que me parece mal, por cierto, es que alguien en la empresa no le haya hecho esa precisión al usuario. En todo caso, le voy a pedir... ¿Por qué tienen este libro de observaciones y no el libro de reclamaciones? Porque como ellos están dentro del ámbito de regulación, en este caso de nosotros como ¿Tiene una normativa especial? Tiene una normativa especial, tiene un nombre especial, pero igual, aplica ¿Pero como... sirve para lo mismo? Por supuesto, en realidad el usuario, si no está satisfecho con la atención que le han dado en la empresa, ojo, no es para reclamar, es porque si, digamos, en el momento que lo atendieron, no le dieron la información adecuada, digamos, no le dieron el formato, se tiene alguna queja sobre el propio trato que le ofrece el personal, lo puede dejar sentado en el libro de observaciones, sí, y ese libro de observaciones es revisado por SUNAS, porque cada uno de las quejas, digamos, que se dejan ahí, son pasadas a nosotros a hacer la revisión y contactar con la empresa. Lo que le voy a pedir más bien a Próspero es que en la empresa de agua, en Epsel, está nuestro representante Elías Maguiña, lo puede buscar, por favor, para ponerse en contacto. Pero tú dices que ahí es donde puede presentar quejas, pero si quiere presentar un reclamo de verdad, ¿cómo hace? Que sigan el mismo procedimiento que hace un rato explicábamos, que se acerque al módulo de orientación en la parte, digamos, de reclamos, pida el formato 2, lo llene con sus datos, ponga, digamos, la información necesaria y eso va a continuar. Vamos a hacer una cosa para ordenarnos, porque de repente algunos de ustedes están un poco confundiditos, ¿ya? Hay una cosa que es reclamo y otra cosa que es queja, ¿ya? Son dos cositas diferentes, parecen sinónimos, ¿ya? Pero no lo son. Reclamo es lo que hemos estado hablando toda esta hora, es decir, por ejemplo, se le interrumpió el servicio inadecuadamente, le vino la facturación excesiva, problemas con el medidor, la tubería, eso es un reclamo. Usted se va y pide el formato 2 a la empresa prestadora e inicia un procedimiento, sale una resolución y usted la puede apelar. Ahí es un reclamo porque hay un problema con la prestación del servicio. Pero lo otro es una queja, es cuando usted va a la empresa
¿ya? Y es atendido mal, lo hacen esperar más de la cuenta, se burlan de que usted de repente tiene una discapacidad, como te acuerdas de que pasó en la SUNAT hace un tiempo, que fue una señora que tenía problemas auditivos y la trataron fatal. Ok, entonces, usted allí ya no es un problema de la prestación de servicios, sino es un problema de la deficitaria atención que ha recibido usted en la empresa. Entonces ahí pide el libro de observaciones que nos está mencionando nuestra invitada. Entonces, ¿se entendió? Para quejas por reclamos, para reclamos por problemas en la prestación del servicio, usted presenta su reclamo formalmente. Y para quejas por la deficiente atención de los empleados, usted pide el libro de observaciones en cualquiera de estas oficinas de las UNAS. Tenemos más llamadas de las empresas prestadoras, perdón. ¿Quién nos está llamando ahora, Coquito? Alberto de Huancayo, buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días, señor periodista. Te escuchamos, mi querido Alberto, buenos días. Lo que quería preguntarle es acerca de la empresa de acá de Huancayo, señor. Tenemos muchos problemas todos los usuarios, porque cada mes nos suben, es decir, de 20 soles, 15 soles, 30 soles, es decir, ya no sabemos qué hacer hoy usted. Y pedimos, digamos, es decir, el teléfono de la SUNAS y nadie nos da respuesta, porque es decir, parece que la SUNAS también es un ente, es decir, burocrático acá en Huancayo que no hace nada, señor. Ajá. O sea, tú has ido, a ver, un ratito, ¿qué te pasó en Huancayo cuando fuiste a la SUNAS? ¿Cómo te atendieron? ¿Qué ocurrió? A ver, cuéntame eso. Por teléfono, señor, es decir, le pregunté y me dijo que la señorita tenía que ir, es decir, a la empresa, tenía que quejarme, tenía que hacer esto, el otro, el libro de observaciones, bueno, eso era todo, pero es decir, toda la queja es de toda la población de Huancayo, señor, porque nos dan una mala atención y un agua de mala calidad y SUNAS no hace nada, señor, acerca de eso. Estamos tomando nota de lo que pasa en Huancayo. Muchísimas gracias por llamarnos, Alberto. Señor, agua de mala calidad y que en la SUNAS cuando van se encuentran un trato displicente en Huancayo. ¿Qué le decimos a nuestro amigo Alberto? A ver, vamos a, en todo caso, a ver, si el usuario... Antes de que nos dé la respuesta, vamos con un mensaje importante. Okay. Tenemos otra llamada, Felicity, nuestra querida Felicity del Cercado, y de ahí cerramos y vamos con la respuesta. Felicity, buenos días. Buenos días, doctor, disculpe que no he llamado antes porque tuve una llamada fuera del país y no podía cortarla. Nosotros sabemos que usted es una chica internacional, así que no se preocupe. Vamos con la respuesta. Disculpe también, no he estado tan atenta, quería una oreja para allá y la otra para acá, pero ¿qué pasa? Nos ha llegado a todos los usuarios de acá de Lima Cercado una cartilla informativa. ¿Ya? En contrastación de medidores trata la cartilla, en la cual nos dice que bien claro, si tenemos problemas, el usuario solicita la contrastación y va por el costo, lo que cueste, va por cuenta del usuario. ¿Ya? Eso es siempre mi inquietud, porque si lo que se corresponde a medidores de luz, la contrastación la hacen en el propio lugar, in situ, y no cuesta nada al cliente, ¿por qué Sedapal nos quiere cobrar la contrastación? Gracias, correcto, doctor. Gracias por tu llamada. Bueno, vamos con las respuestas de nuestra invitada. A ver, en el caso de Maruja de Manchay, respecto al tema de la conexión, nos vamos a comunicar con ella, porque ella habla sobre dónde está ubicada su conexión y que normalmente pasa, digamos, o colapsa el desagüe. Hay que tener mucho ojo qué cosa es lo que hay. Quizás hay personas que están abriendo la tapa del buzón de desagüe y están metiendo desechos y eso hace que colapse. En todo caso, vamos a poner en contacto con ella. Me imagino que quizás esté en una zona de bastante desnivel y tenga que hacer el cambio respectivo. Para ello hay costos por servicios colaterales que aplica Sedapal, pero en todo caso vamos a ver cuál es el tipo de información que requiere para decirle lo que debería hacer. En el caso de Angélica de Surquillo, la baja presión, igual nos vamos a poner en contacto con ella. Es cierto, si hay un cambio de tubería no debería haber perjudicado la presión del servicio, así que igual vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. En el caso de Alberto, por lo de Sedán Huancayo, la mala calidad del agua, fíjate, acá hay dos aspectos. Si el usuario abre su caño de agua y ha visto, digamos, que sus tuberías no deberían tener ningún problema, digamos, en el caso de suciedad o algo que afecte finalmente el tema de la pureza del agua potable, este tipo de denuncia lo debe de revisar la Dirección Regional de Salud. Es la entidad competente para sancionar si es que
hay un agua de mala calidad. Nosotros, por cierto, haremos también las gestiones respectivas, porque nosotros como supervisores de las empresas de agua potable tenemos responsabilidad sobre qué o cómo es que se produce o cómo se potabiliza el agua potable. En todo caso, si Alberto también ha dejado sus datos, voy a pedirle a Ángela Bastías, que es nuestra representante de Huancayo, que se ponga en contacto con él. Lamentablemente, si es que él ha llamado por cómo debe presentar un reclamo, no podemos obviar de ir comentándole todo aquello que hemos estado hablando acá, Crisólogo, de dónde tiene que presentar el reclamo, cuál es el tiempo que tiene que esperar y cómo debe de apelar, porque finalmente para eso existe un procedimiento normado y todos estamos obligados a cumplirlo. Y en el caso de Felicite Cercado, de la cartilla de constatación del medidor, tendríamos que ver por qué, digamos, Sedapal les ha mandado a todos los usuarios. Normalmente, digamos, está dentro de un procedimiento de reclamo y la usuaria quiere que le hagan la contratación del medidor para que se vea que finalmente ella no está consumiendo lo que aparece en el recibo, va a pasar dos cosas. Si en la contratación del medidor sale que el medidor está subregistrando, ese pago lo va a tener que hacer la usuaria. Y si sale que el medidor está sobreregistrando, la empresa tendrá que asumir ese costo y pasar a hacerle la refacturación respectiva. Pero igual, si les ha llegado una cartilla, quizás la cartilla también está relacionada a una zona determinada para cambio de medidor. Haremos la averiguación respectiva, Crisólogo. Bueno, el tiempo se nos acabó, han quedado algunas llamadas pendientes que ya no las podemos poner al aire, así es que seguiremos en este tema. Además vamos a hacer un programa especial, ¿sabes sobre qué, Gabriela? Sobre el tema de medidores. Perfecto. O sea, esto de cambio de medidores es un tema que va para un programa en sí, porque ese es uno de los motivos más recurrentes de quejas de los usuarios. Bueno, le agradecemos a Gabriela Corimanya de la SUNAS por su presentación. Y con ustedes, amiguitos y amiguitas, será hasta mañana. Chao. Bueno, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que ha llegado puntualita como corresponde. Ella es Gabriela Corimanya. ¿Es Corimanya o Corimania, Gabrielita? Corimanya. Corimanya. Un gusto tenerte. Gabriela es representante de la SUNAS, la Superintendencia de Servicio de Saneamiento, una muy querida amiga de hace muchísimos años. Y hoy nos visita porque vamos a hablar de qué. Del procedimiento para presentar su reclamo en materia de agua. No se pierda este programa. Procedimiento para presentar sus reclamos en materia de agua. Lo que usted debe saber para presentar un buen reclamo, que salga fundado, un reclamo que salga adecuado, que no le den a usted, que usted no tenga problemas ni nada parecido. Así que vamos a hablar de eso con Gabriela. Gabriela, para empezar, ¿cuáles son? Un aplauso, mira, Coquito Calderón te está aplaudiendo porque no se está viniendo después de no sé cuántos años al programa. Tú sabes que te trae tu portátil. No, este programa le trae suerte a las invitadas porque se sacan becas, qué bueno. etcétera. Vamos a conseguir entonces Vas a conseguir aumento de sueldo, etcétera. Mira, ¿cuáles son las cosas que tiene que saber un consumidor para presentar un reclamo? Lo primero. Primero que nada, dime, ¿cuáles son los temas más reclamados por los usuarios ante las SUNAS? Bueno, el que siempre se presenta más y que no baja finalmente la tendencia es el consumo elevado, ¿no? Cuando el usuario recibe, está en su casa, recibe el recibo, valga la redundancia, en su casa, y ya no significa lo que ha pagado el mes pasado, ¿no? Si pagaba 40 soles, ahora es 80, o quizás 100, o 120, o 300 soles, o quizás mucho más, ¿no? Entonces, la primera causa, lo más común es facturación excesiva. Exacto. El consumidor dice, yo no gasté tanto. El consumo elevado, ¿no? Porque en realidad incluso el tema de la facturación parecería o está más relacionado, digamos, a qué es lo que me está facturando la empresa. Si me está facturando un predio, digamos, o una unidad doméstica o comercial. En este caso se trata, por ejemplo, del consumo elevado. Ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el usuario, como te digo, ¿no? Ve, se sorprende y dice que quizás los metros cúbicos que estaba pagando ya no es el mismo en el último recibo que le llegó. Entonces, lo primero que tiene que hacer es verificar las instalaciones de su casa, las instalaciones sanitarias, porque podría ser que tuviera una fuga. Podría ser. Entonces, imagínate, Crisólogo, va a la empresa de agua, que es en realidad el procedimiento para presentar el reclamo, pide el formato, pero ¿qué pasa si la empresa luego va a inspeccionar y encuentra la fuga que la persona no detectó? Que la persona, por cierto, claro, estuvo fastidiada, vio el recibo y dijo, no, tengo que reclamar
en este momento porque si no se pasan los días. No, lo primero que tiene que hacer en realidad el usuario es poder verificar en su domicilio. Okay. Ahora, tú sabes pero espera, ese es el primer motivo, el primer motivo de reclamo. Sí, ¿Cuáles son los otros dos? Porque hay mucha queja por cambio de medidor, Gabriel. Exacto, también, por ejemplo, y eso ya tiene que ver ya no relacionado a la facturación, sino otro tipo, digamos, de problema. Le cambiaron el medidor y entonces lo que venía obviamente también pagando ya no es lo mismo. Y eso representa también un consumo elevado, sí, pero en realidad está más relacionado al medidor. Otro de los ¿Por qué se cambia el medidor? Bueno, se cambia el medidor porque el medidor, como todo aparato, no tiene una vida eterna, ¿no? Tiene un periodo, digamos, determinado, digamos, de utilidad y debe de ser cambiado. ¿Cada cuántos años es que se cambia el medidor? ¿Sale de 5 años? Un medidor no, debe ser entre 3, 4 años, no más en realidad el tiempo, ¿no? Además, fíjate, es un aparatito que funciona todos los días, no tiene descanso, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras propias casas aparatos, la computadora, por cierto, que tiene una periodicidad, y eso que la dejamos descansar porque no todo el día la utilizamos, imagínate el medidor, todo el día está corriendo a la agujita para medir lo que uno consume de agua. Quizás en el único momento que para es con las noches, cuando no estamos utilizando el servicio, pero aún así, de todas maneras, ¿no es cierto? Si utilizamos pues el lavatorio de manos, si estamos utilizando el baño, igual el medidor va a ser... Ahora, a veces usted, amigo oyente que me escucha, no se da cuenta que tiene una fuga, ¿no? O sea, a veces usted dice, no, fuga en mi casa jamás, los caños no gotean, ya. Pero, por ejemplo, yo le cuento una experiencia personal que me pasó antenoche, ¿no? Me levanto en la madrugada para ir al baño y en el silencio de la noche descubro que mi inodoro goteaba. O sea, tuvo que estar todo en silencio, toda la ciudad, toda la casa en silencio, y recién me di cuenta de que había una gotita imperceptible que estaba cae, que te cae, y yo no me había dado cuenta. Recién así es que se puede llamar al gafitero para que solucione el problema. Pero esa gota cayendo, ¿desde cuándo estará cayendo? Yo no lo sé. Entonces, usted puede tener un problema similar y luego se queja, oye, pero ¿por qué estoy pagando más? Es que hay fugas y fugas, ¿no? Exacto. Hay fugas que son notorias y hay fugas que son invisibles. Por supuesto. No, y esas incluso las invisibles, u otras que incluso son visibles y son fácilmente, por ejemplo, que uno los pueda detectar, es también la de los inodoros, ¿no? Porque, por ejemplo, jalas la palanca y piensas que ya el jevecito cerró bien en la parte del tanque del agua, del inodoro, y no es así. Si tú levantas, después ves que, dices, ¿por qué la agüita está ahí posada en la taza y se está moviendo? ¿Por qué se está moviendo? Porque se está filtrando el agua, está pasando y eso hace, digamos, que genere un movimiento. Igual, fíjate, si el caño o el goteo puede ser mínimo, imagínate lo que se pierde en ese tanque de agua. Entonces, si nosotros no estamos verificando, o la ducha, ¿no? Todos quizás en casa nos bañamos en las mañanas antes de salir al trabajo, a estudiar, y luego ya está, nos fuimos. Y quizás hasta el día siguiente no estamos viendo si la ducha está correctamente cerrada, eso también pasa. Si la tina. Entonces, eso también pasa. O sea, son casos de la vida cotidiana, y entonces si usted tiene el inodoro goteando, a mí me ha pasado con eso de la ducha, exactamente me ha pasado, ¿no? Y hay una fuga ahí porque de ese cañote que usted tiene en la ducha está cayendo el agua. Y hay mediciones acerca de que cuánto puede consumirte esas gotas cayendo cada 24 horas, ¿no? Sí, hay mediciones, usted se sorprendería con la cantidad de líquido que usted puede perder con estas pequeñas fugas, ¿no? ¿Tú tienes datos al respecto? Exacto, por ejemplo, mira, un caño malogrado al mes podría representar 48 soles más en el recibo, 22. ¿Un caño? Un caño, solamente un caño, si digamos que no está correctamente cerrado. Un inodoro malogrado podría representar 900 soles. Dios mío. Son 150.000 litros de agua. Es que en el inodoro a veces es lo que menos consideramos. Igual, si por ejemplo, en el caño, el trompito es lo que finalmente se gasta. En el tanque de agua existe también como un trompo, digamos, un poco más grande de gel. Ese también se malgasta. A ese también hay que darle reparación, y ese no cuesta en una ferretería más de 3 o 4 soles. Y a eso también hay que darle reparación, ¿no? Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, podemos ver y que son fáciles finalmente quizás detectar, y que deberíamos estar siempre preparados para, antes de salir de casa, si nadie se va a quedar, chica, está bien cerrado el caño de la cocina porque estuviste tomando... No, y hacerlo... te lavaste los dientes y cerraste bien el caño del baño, el inodoro, la ducha, y luego ya puedes partir, porque si no, fíjate,
las siguientes 8 horas que no estás en tu domicilio, todo lo que se termina perdiendo, ¿no? Eso es en lo que nosotros podemos ver en el momento. Lo otro, por ejemplo, son los tanques elevados. La mayor parte ahora de nuestras casas tiene tanque, ¿no es cierto? Porque sí, pues queremos asegurarnos de que siempre tengamos el agua, perfecto. Revisamos el tanque cada cuánto tiempo. Por dos cosas esenciales, por una cuestión de salubridad, porque el tanque tiene que también ser limpiado. No puede estar simplemente dejado, digamos, a la intemperie, pensando que automáticamente se va a limpiar. Hicimos nosotros un estudio sobre tanques y descubrimos que en la mayoría de los casos no recibe mantenimiento. Por supuesto. Gabriela, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos para decirle cómo presentar su reclamo. No se mueva. 9:31 de la mañana, continuamos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Esta mañana nos acompaña Gabriela Corimaya de la SUNAS y con ella estamos conversando acerca del procedimiento de reclamo que tiene que seguir usted, amiguito oyente, amiguita oyente, cuando tiene algún problema del tipo que sea facturación excesiva, cambio de medidor o cualquier otro, porque hay un procedimiento estándar que ella nos va a explicar con cucharita cómo es. Puede hacer sus llamadas al 330-8487, al 619-0664 y al 0800-00071. Gabriela, a ver, tengo cualquiera de los problemas que se han mencionado, entonces... Ya hice la revisión en casa. Ya hice la revisión problemas, en casa. Entonces tengo derecho a reclamar. Lo que tengo que hacer, lo que tienen que hacer los oyentes es acercarse a la empresa de agua. En primer lugar a la empresa. Por supuesto. El reclamo se pone en la empresa de agua, se pide el formato. El primer respectivo. lugar donde comienza el reclamo supuesto. es ante la propia empresa. En todo caso, si quisieran tener una orientación para ver qué cosa, o digamos, cuáles son aquellos fundamentos que deberían de colocar en su reclamo, y incluso la documentación que podría servir, digamos, de prueba para, digamos, que la empresa pueda hacer la revisión respectiva y darle, por cierto, a favor, nos puede también buscar y le podemos orientar. Por eso también estamos haciendo campañas en diferentes distritos. Pero, bueno, volviendo al tema del reclamo. Lo primero es ante la empresa. Ante la empresa de agua. Ojo, tiene el plazo, o sea, y es algo que siempre nos terminan preguntando, Crisólogo, y creo que todavía no lo hemos sacado de nuestra mente. Todavía se cree que para reclamar primero hay que pagar, y eso es totalmente falso. Yo creo, y aparte tú con tu programa siempre haces la difusión, así que es nuevamente, digamos, reiterarle al público oyente de que no, para reclamar no tiene que pagar. Lo que sí, por cierto, debe de tener en cuenta es que tiene que reclamar antes de que se venza su segundo recibo de agua. Eso es muy importante. Por ejemplo, digamos que hace 2 meses le vino ya el tema del consumo elevado y quiere reclamar. Pero antes de reclamar dijo, vamos a ver cómo viene el siguiente recibo de agua. Lo puede hacer, por supuesto. Puede esperar todavía el siguiente recibo para ver finalmente qué ha pasado. Quizás simplemente ha sido una mala facturación en ese mes y luego ha vuelto a su promedio. Si recibe el segundo recibo y ve todavía, digamos, que está el consumo elevado, entonces con los 2 recibos tiene que acercarse a reclamar antes de que se venza el segundo recibo, porque le podrían cortar el servicio. ¿El reclamo cómo se presenta? Puede acudir a la propia empresa físicamente, pero también lo puede hacer a través del teléfono, ¿es correcto? No. Solamente, digamos, por el teléfono puede dejar constancia de algunos problemas operativos que se presentan en su zona. Por ejemplo, un corte de servicio, falta de agua, una rotura, digamos, de alguna tubería y que se haya visto afectado su predio. Entonces, y esas cosas, por cierto, las empresas deben de actuar de manera inmediata, ¿no? Y si quiere poner, por cierto, después el reclamo, lo puede hacer, digamos, si la empresa no acudió a tiempo. Pero en este caso que estamos hablando de reclamos, digamos, comerciales que están relacionados a la facturación, o que, por ejemplo, como el caso del medidor que tú decías, debe de acercarse a la empresa de agua y, bueno, acercarse al módulo, digamos, de atención y decir que quiere reclamar. La persona que lo atiende debería poder, por cierto, orientarle y cuáles son aquellas etapas y cuál es el tiempo que debe de esperar. Hace un momento tú mencionabas sobre el cambio o el posible cambio que haga su procedimiento OCIPTEL. Bueno, en el caso, digamos, de los servicios de agua potable, la empresa de agua tiene 30 días para resolver su reclamo. ¿Qué va a pasar en esos 30 días? Si uno reclamó un recibo, ese recibo está congelado. Si reclamaron los 2 recibos, esos 2 recibos... O sea, mientras el reclamo está en trámite sobre un recibo, está congelada la deuda. Por supuesto. O sea, no es que el consumidor se le pueda combinar, oye, tienes que pagar aunque estés en reclamo, porque si no te vas a ensartar, se te va a acumular. Lo que tiene que ser muy previsor el usuario es que si va a reclamar
dos recibos, siempre esté atento a que la empresa le notifique con el debido tiempo su resolución, porque digamos que le llega la resolución y le dice infundado, y ahí comienza a correr el tema del periodo que tiene que pagar. Obviamente tendría que hacerlo, salvo... A menos de que apele. A menos de que apele. Ahí está el siguiente paso. Es el siguiente paso, o sea, le queda claro que el primer paso es que usted tiene que presentar su reclamo ante la empresa, y la empresa le tiene que dar una respuesta favorable o no. Y si usted considera que la respuesta que le dio la empresa no es la adecuada, usted puede apelar. ¿Y cuánto tiempo tiene una persona para poder presentar poder presentar su recurso de apelación? Desde el día de notificación tiene 15 días para reunir las pruebas, porque en realidad el tema de la apelación es reunir nuevas pruebas que finalmente le den, digamos, o que vaya para darle fundado al usuario. O sea, que no deje pasar el plazo, por eso nuestra invitada dice que usted tiene que estar atenta a la respuesta de la empresa. Exacto. Puede llamarnos para hacer sus consultas al 330-84-87 y al 619-0664 y a la línea gratuita intergaláctica 0800-00-071. Tenemos a Pedrito de Arequipa, la voz del Misti. Pedrito, buenos días. Doctorcito, buenos días. Les quiero comunicar de que primerito se acaba de ir ahorita a la señal de Radio Nacional por acá por Moquegua. Ajá. Otra doctor, la queja es para la señorita de la SUNAT. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerda que yo una vez hice la denuncia ahí en su programa? ¿Ya? Sobre la condición del agua que me daban a mí en sí, la calidad del agua. ¿Sabe qué? Y tomó nota el señor de la SUNAT. Hasta ahorita no soluciona el problema eso la SUNAT. Yo no entiendo, doctor. Repítelo de nuevo, Pedrito. ¿La queja cuál es? Vuélvela a decir. Vuelve a decir tu queja. Señorita. En Moquegua, perdón. Sí, señorita. ¿Sí? ¿Cómo está? No, estoy llamándole a Arequipa, señorita. Disculpe. ¿Sabe qué? Y yo vivo en la urbanización Nazareno, en el Cerro Colorado. ¿Sabe qué es lo que pasa, señorita? Solamente nos dan agua de 4 de la mañana a 7, 8 de la mañana y nos cortan el agua. Yo he ido a quejarme y me han dicho de que eso tiene que ver el gobierno regional. Yo no sé qué es lo que tiene que ver el gobierno regional con Celapar. Esa queja lo he hecho anteriormente a la SUNAT. La SUNAT me llamó, me pidió el número de mi recibo, mi nombre, todo eso, y hasta ahorita no encuentro respuesta y siguen abusando con nosotros sobre el agua que solamente nos dan 4 horas. Sí, señor, disculpe, ¿me podría dar su nombre, por favor? Y déjalo por el internet. Vamos a tomar, Claudita, todos los reclamos que vamos a recibir en este programa, por favor, Claudia va a tomar nota de ellos y se los va a dar al final del programa a nuestra invitada, no te preocupes. Bueno, ahí tenemos un problema que es, gracias Pedrito, un problema que es recurrente, ¿no? Gente que se queja de que el servicio está interrumpido y que lo tienen por horas. ¿Cómo monitorea la SUNAS este problema que no solo es de esta zona de Arequipa, sino que es muy común? Pero antes tenemos otra llamada. Sí, claro. Marujita de Manchay. Marujita, buenos días, gracias por llamarnos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días también a su invitada. A ver, mire, yo vivo en Manchay y en Portada 3. Lo que pasa es que cuando yo tengo hace como 3, 4 años recién agua, después de 10, 11 años de no haber tenido agua. Y la verdad es que el desagüe y la conexión de agua que han hecho, yo lo he hecho un poco abajo porque yo la verdad no sabía. Y a media cuadra de donde vivo siempre sale el agua de desagüe, no sé si la gente votará. Y sin mentirle, si quiere unas 2 veces al mes debe salir agua asquerosa. Y realmente, y yo lo que quiero es, ¿cuánto es el costo para que me lo levanten un poco más y yo poder mandar a hacer la vereda ahí para que no entre, digamos, a mi casa el agua, porque yo trabajo, entonces tengo que ver eso y quiero saber, y deje al final su teléfono, por favor. Yo quiero saber cuánto es el costo y cómo tengo que hacer, por favor, para que me levanten un poco más el medidor y el otro que es de desagüe. Correcto, gracias. Sí, oye, qué feo problema el que nos ha contado Maruja. Porque imagínate, ella sale a trabajar, ella es padre y madre de su hijita, ella sale a trabajar y al regresar a su casa luego de varias horas de ausencia, puede encontrar pues un panorama horrible, ¿no? Totalmente horrible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En este caso estamos conversando con Gabriela Corimaya de la SUNAS, el tema procedimiento de reclamo. Le estamos explicando cómo, cuándo, dónde debe reclamar, qué debe hacer. Tips concretos para que su reclamo sea declarado procedente, porque si usted no hace las cosas como corresponde, va a tener menos probabilidades de que se satisfaga su necesidad. Bueno, teléfonos de cabina 330-84-87 y 0800-00071. Vamos, Erika de Huánuco. Erika, buenos días.
buenos días. Te escuchamos, Erika. Quiero hacer una consulta. A mí me han hecho pagar para Movistar. Las empresas de Movistar son estafadores. ¿Te han hecho pagar para Movistar? ¿Qué cosa, hija? Para que me instalan, me han hecho pagar y ni siquiera vienen a instalarme. Ok, ya. Ok, ese es otro tema. De todas maneras, Claudita, toma nota para avisarles a los de Movistar. Gracias. No es el tema, mi querida Erika, pero ahí tienes que presentar un reclamo y lo puedes hacer ahí telefónicamente. Y no olvides que te tienen que asignar un código de reclamo, pero tienes que hacer tu reclamo rápidamente. Bueno, vamos con las respuestas. Sí, claro que sí. A ver, en el caso de Pedro de Arequipa, bueno, qué bueno que ella finalmente ha dejado sus datos y un caso, ahí tú comentabas, la continuidad del servicio. En todo el país, Lima y también al interior de ese, no tenemos en exactitud 24 horas de servicio. La empresa normalmente determina, dado digamos el tipo digamos de servicio, las conexiones, a veces la lejanía o el sector, es cierto, cuántas horas va a prestar el servicio. Lo que sí debería pasar, fatal. Lo que pasa es que, fíjate, tenemos, por cierto, un gran déficit en lo que es inversión en el sector, ¿no? No tenemos, finalmente, así como no hay un 100% de cobertura, la cobertura que tenemos ahora no permite que todos los usuarios tengamos agua las 24 horas. Dime una cosa, y el regulador... Entonces, al regulador le informa a la empresa prestadora, ahí justamente, señor regulador, en este caso SUNAS, yo solo puedo prestar servicio. Sí, exacto. Y eso lo que normalmente, por ejemplo, se determina es que sea por asignación de consumo. El señor debe de tener por las 4 horas que tiene del servicio, de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, una asignación. Quiere decir que en su recibo de agua debe decir asignación de consumo y es más, debe de decir cuánto tiempo o cuál es el horario que va a tener el abastecimiento. Y si no dijera... Más bien, eso es lo que justamente tiene que reclamar, porque si no es como que estás en tu casa y dices, hoy día viene a las 4 de la mañana, mañana a las 7, mañana a las 3 de la tarde, y no lo sabes, no. Bueno, pero me parece terrible de que las empresas no suministren agua a las 24 horas. Sí. Qué dichosos que somos los que tenemos agua 24 horas. Y miren qué problema hay. Por eso, ¿qué se va a hacer frente a esta situación entonces? Bueno, en realidad lo que nosotros ahí hacemos con el caso del regulador, es que si la empresa ha determinado que hay un sector que solamente tiene asignación y tiene horas determinadas, digamos, de prestación del servicio, debe de cumplirla. Y si no la va a cumplir, debe de tomar las medidas respectivas. De eso justamente nos encargamos de supervisar. Por eso que justamente, qué bueno que pueda haber dejado sus datos el señor Pedro para llamar y ver qué tipo de, digamos, de información es la que tramitó o gestionó. Oye, Pedro, mira, si en tu recibo dice esto de las horas en las que tienes que tener, yo te apuesto a que no lo dice. Supongo yo, porque si no Pedro no estaría tan molesto. Pero de todas maneras revela esta situación de que las empresas de agua no brinden el servicio a las 24 horas, el terrible problema que tenemos con la calidad y la prestación del servicio. Ahora, lamentable. Exacto. Entonces, justamente de eso también se trata nuestra labor. Nosotros lo que estamos haciendo es impulsar justamente que las empresas mejoren esos indicadores. Si tienen una continuidad de 18 horas... ¿El regulador no les puede exigir que incrementen gradualmente a las empresas? Por supuesto. Exacto. Justamente de eso se trata cuando nosotros le colocamos metas, ¿no es cierto?, por cada tipo de indicador a las empresas de agua, y estas deben de invertir para mejorar la prestación del servicio. Para ello, finalmente, lo que hacemos es aprobar las tarifas respectivas cada 5 años, ¿no? Para que la empresa tenga el suficiente, digamos, dinero y pueda hacer las inversiones y mejorar la prestación del servicio. Bueno, en todo caso, lamentablemente, si es que se diera, digamos, todo el nivel de inversión que se necesitara, fíjate cuánto llegaríamos a pagar por un recibo. Tenemos más llamadas al 330-8487 y al 0800-00071. Nos llama Angélica de Surquillo. Angélica, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Te escuchamos. Bueno, mire, nosotros aquí en Surquillo nos han cambiado los tubos de agua a todo Surquillo, ¿no? Y a raíz que han cambiado, ha bajado la presión de agua. Yo antes abría un caño, abría otro y había agua. Ahora no. Yo abro un caño y ya no tengo agua en el otro caño. No sé a qué se deberá eso. Vale, deja tus datos, mi querida Angélica, que nos interesa ese caso, ¿ya? Sí, por Tenemos otra llamada, Próspero, nuestro amigo de Chiclayo. Próspero, buenos días. Buenos días, doctor, y un saludo a la señorita Corimaya. Mire, aquí en la empresa de Lambayeque se llama Excel, y cuando yo fui a solicitar el libro de reclamaciones, me dijeron que no existía el libro de reclamaciones por ser una empresa de agua. Le pido por favor a la señorita nos indique eso, dado de que aquí a mí me llama la atención
esa respuesta. Gracias. Vale, gracias por tu llamada, Próspero. Pueden llamarnos al 330-8487 y al 0800-00071. Estamos conversando con Gabriela Corimaya de la SUNAS acerca del procedimiento para presentar sus reclamos en materia de agua potable. Vamos con la respuesta. Voy a ir justamente con esa respuesta porque me parece lo más sencillo. Es cierto, las empresas de agua no tienen un libro de reclamaciones, se denomina libro de observaciones. Lo que me parece mal, por cierto, es que alguien en la empresa no le haya hecho esa precisión al usuario. En todo caso, le voy a pedir... ¿Por qué tienen este libro de observaciones y no el libro de reclamaciones? Porque como ellos están dentro del ámbito de regulación, en este caso de nosotros... Tiene una normativa especial. Tiene una normativa especial, tiene un nombre especial, pero igual, aplica pero como... Pero sirve para lo mismo. Por supuesto, en realidad el usuario, si no está satisfecho con la atención que le han dado en la empresa, ojo, no es para reclamar, es porque si, digamos, en el momento que lo atendieron, no le dieron la información adecuada, digamos, no le dieron el formato, se tiene alguna queja sobre el propio trato que le ofrece el personal, lo puede dejar sentado en el libro de observaciones, sí, y ese libro de observaciones es revisado por SUNAS, porque cada uno de las quejas, digamos, que se dejan ahí, son pasadas a nosotros a hacer la revisión y contactar con la empresa. Lo que le voy a pedir más bien a Próspero es que en la empresa de agua, en EPSEL, está nuestro representante Elías Maguiña, lo puede buscar, por favor, para ponerse en contacto. Pero tú dices que ahí es donde puede presentar quejas. Pero si quiere presentar un reclamo de verdad, ¿cómo hace? Que sigan el mismo procedimiento que hace un rato explicábamos, que se acerque al módulo de orientación en la parte, digamos, de reclamos, pida el formato 2, lo llene con sus datos, ponga, digamos, la información necesaria y eso va a continuar. Vamos a hacer una cosa para ordenarnos, porque de repente algunos de ustedes están un poco confundiditos, ¿ya? Hay una cosa que es reclamo y otra cosa que es queja, ¿ya? Son dos cositas diferentes, parecen sinónimos, ¿ya? Pero no lo son. Reclamo es lo que hemos estado hablando toda esta hora, es decir, por ejemplo, se le interrumpió el servicio inadecuadamente, le vino la facturación excesiva, problemas con el medidor, la tubería, eso es un reclamo. Usted se va y pide el formato 2 a la empresa prestadora e inicia un procedimiento, sale una resolución y usted la puede apelar. Ahí es un reclamo porque hay un problema con la prestación del servicio. Pero lo otro es una queja. Es cuando usted va a la empresa, ¿ya? Y es atendido mal, lo hacen esperar más de la cuenta, se burlan de que usted de repente tiene una discapacidad, como te acuerdas de que pasó en la SUNAT hace un tiempo, que fue una señora que tenía problemas auditivos y la trataron fatal. Entonces, usted allí ya no es un problema de la prestación de servicios, sino es un problema de la deficitaria atención que ha recibido usted en la empresa. Entonces ahí pide el libro de observaciones que nos está mencionando nuestra invitada. Entonces, ¿entendió? Para quejas por reclamos, para reclamos por problemas en la prestación del servicio, usted presenta su reclamo formalmente. Y para quejas por la deficiente atención de los empleados, usted pide el libro de observaciones en cualquiera de estas oficinas de las SUNAS. Tenemos más llamadas de las empresas prestadoras, perdón. ¿Quién nos está llamando ahora, Coquito? Alberto de Huancayo, buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días, señor periodista. Te escuchamos, mi querido Alberto, buenos días. Lo que quería preguntarle es acerca de la empresa de acá de Huancayo, señor. Tenemos muchos problemas por los usuarios, porque cada mes nos suben, es decir, de 20 soles, 15 soles, 30 soles, es decir, ya no sabemos qué hacer hoy usted. Y pedimos, digamos, es decir, el teléfono de la SUNAS y nadie nos da respuesta, porque ellos, es decir, parece que la SUNAS también es un ente, es decir, burocrático acá en Huancayo que no hace nada, señor. Ajá. O sea, tú has sido, a ver, un ratito, ¿qué te pasó en Huancayo cuando fuiste a la SUNAS? ¿Cómo te atendieron? ¿Qué ocurrió? A ver, cuéntame eso. Por teléfono, señor, es decir, le pregunté y me dijo que la señorita tenía que ir, es decir, a la empresa, tenía que quejarme, tenía que hacer esto, el otro, el libro de observaciones. Bueno, eso era todo, pero es decir, toda la queja es de toda la población de Huancayo, señor, porque nos dan una mala atención y un agua de mala calidad y SUNAS no hace nada, señor, acerca de eso. Estamos tomando nota de lo que pasa en Huancayo. Muchísimas gracias por llamarnos, Alberto. Señor, agua de mala calidad y que en la SUNAS cuando van se encuentran un trato displicente en Huancayo. ¿Qué le decimos a nuestro amigo Alberto? A ver, vamos a, en todo caso, a ver, si el usuario... Antes de que nos dé la respuesta, vamos con un mensaje importante.
Tenemos otra llamada. Felicity, nuestra querida Felicity del Cercado, y de ahí cerramos y vamos con la respuesta. Felicity, buenos días. Buenos días, doctor. Disculpe que no he llamado antes porque tuve una llamada fuera del país y no podía cortarla. Nosotros sabemos que tiene una chica internacional, así que no se preocupe. Vamos con la respuesta. Doc, disculpe también, no he estado tan atenta, quería una oreja para allá y la otra para acá, pero ¿qué pasa? Nos ha llegado a todos los usuarios de acá de Lima Cercado una cartilla informativa. ¿Ya? En contrastación de medidores trata la cartilla, en la cual nos dice que bien claro, si tenemos problemas, el usuario solicita la contrastación y va por el costo, lo que cueste, va por cuenta del usuario. ¿Ya? Eso es siempre mi inquietud, porque si lo que se corresponde a medidores de luz, la contrastación la hacen en el propio lugar, in situ, y no cuesta nada al cliente, ¿por qué Sedapal nos quiere cobrar la contrastación? Gracias, correcto, doctor. Gracias por tu llamada. Bueno, vamos con las respuestas de nuestra invitada. A ver, en el caso de Maruja de Manchay, respecto al tema de la conexión, nos vamos a comunicar con ella, porque ella habla sobre dónde está ubicada su conexión y que normalmente pasa, digamos, o colapsa el desagüe. Hay que tener mucho ojo qué cosa es lo que hay. Quizás hay personas que están abriendo la tapa del buzón de desagüe y están metiendo desechos y eso hace que colapse. En todo caso, vamos a poner en contacto con ella. Me imagino que quizás esté en una zona de bastante desnivel y tenga que hacer el cambio respectivo. Para ello hay costos por servicios colaterales que aplica Sedapal, pero en todo caso vamos a ver cuál es el tipo de información que requiere para decirle lo que debería hacer. En el caso de Angélica de Surquillo, la baja presión, igual nos vamos a poner en contacto con ella. Es cierto, si había un cambio de tubería no debería haber perjudicado la presión del servicio, así que igual vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. En el caso de Alberto, por lo de Sedán Huancayo, la mala calidad del agua, fíjate, acá hay dos aspectos. Si el usuario abre su caño de agua y ha visto, digamos, que sus tuberías no deberían tener ningún problema, digamos, en el caso de suciedad o algo que afecte finalmente el tema de la pureza del agua potable, este tipo de denuncia lo debe de revisar la Dirección Regional de Salud. Es la entidad competente para sancionar si es que hay un agua de mala calidad. Nosotros, por cierto, haremos también las gestiones respectivas, porque nosotros como supervisores de las empresas de agua potable tenemos responsabilidad sobre qué o cómo es que se produce o cómo se potabiliza el agua potable. En todo caso, si Alberto también ha dejado sus datos, voy a pedirle a Ángela Bastías, que es nuestra representante de Huancayo, que se ponga en contacto con él. Lamentablemente, si es que él ha llamado por cómo debe presentar un reclamo, no podemos obviar de ir comentándole todo aquello que hemos estado hablando acá, Crisólogo, de dónde tiene que presentar el reclamo, cuál es el tiempo que tiene que esperar y cómo debe de apelar, porque finalmente para eso existe un procedimiento normado y todos estamos obligados a cumplirlo. Y en el caso de Felicity Cercado, de la cartilla de contratación del medidor, tendríamos que ver por qué, digamos, Sedapal les ha mandado a todos los usuarios. Normalmente, digamos, está dentro de un procedimiento de reclamo y la usuaria quiere que le hagan la contratación del medidor para que se vea que finalmente ella no está consumiendo lo que aparece en el recibo, va a pasar dos cosas. Si en la contratación del medidor sale que el medidor está subregistrando, ese pago lo va a tener que hacer la usuaria. Y si sale que el medidor está sobreregistrando, la empresa tendrá que asumir ese costo y pasar a hacerle la refacturación respectiva. Pero igual, si les ha llegado una cartilla, quizás la cartilla también está relacionada a una zona determinada para cambio de medidor. Haremos la averiguación respectiva, Crisólogo. Bueno, el tiempo se nos acabó, han quedado algunas llamadas pendientes que ya no las podemos poner al aire, así es que seguiremos en este tema. Además vamos a hacer un programa especial, ¿sabes sobre qué, Gabriela? Sobre el tema de medidores. Perfecto. O sea, este de cambio de medidores es un tema que va para un programa en sí, porque ese es uno de los motivos más recurrentes de quejas de los usuarios. Bueno, le agradecemos a Gabriela Corimán, ya de la SUNAS, por su presentación. Y con ustedes, amiguitos y amiguitas, será hasta mañana. Chao.